el aumento anormal de peso en el organismo por excesiva acumulación de tejido adiposo constituye actualmente una de las cargas sociales más costosas en el orden mundial. Entonces decidimos consultarlo con alguien que sabe del tema, como es el doctor Eduardo Liljeström, que se dedica al tema problemas de obesidad. Bienvenido, doctor, buen día. Buen día, mucho gusto. ¿De dónde es oriundo usted? De San Pedro. Ajá. ¿Pero trabaja aquí en San Nicolás? Sí, trabajo acá en San Nicolás desde hace 2 años aproximadamente. ¿Dónde atiende, doctor? En la Clínica San Nicolás y en la Fundación Fernández Viña. ¿Cuál es su opinión sobre esto que dice este instituto sobre la obesidad como un grave problema? Ellos lo enfocan desde el punto de vista económico, ¿no? Sí. La verdad es que la obesidad es un problema mundial, está calificado como una epidemia, superó al cigarrillo como primer causa de muerte prevenible en el mundo. Superó al cigarrillo. Y lo llamativo es que en 1980 la prevalencia de la obesidad era de un 14,5% en todo el mundo. Y para el año 2000 ese porcentaje se duplicó a un 30,5%. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso es lo que alguien que lo acompaña a usted dice que acá hay máquina de hacer gordos, ¿no, Ricardo? Sí, esa y fue la definición. Me quedó picando. ¿Qué es esto de que acá en la región existe la máquina de hacer gordos? En realidad, la pregunta que se debería hacer es ¿por qué este problema surge a partir de 1980? ¿Sí? Y en realidad es un problema que hasta el día de hoy los países se están esforzando y están invirtiendo miles de millones de dólares para tratar de revertirlo, y la Organización Mundial de la Salud ya en el año 1992 determinó que los programas que existían para perder peso fracasaban en un 95% de los casos. O sea, que perdón la interrupción. ¿Fracasaban porque exprofeso condenaban al fracaso o porque estaban mal diseñados? Bueno, esa es la otra pregunta que está sin resolver. ¿Por qué fracasan el 95% de los programas para perder peso? Eso quiere decir que antes de los 5 años los pacientes recuperan todo el peso y con intereses, digamos, ¿no? O sea, los duplican a veces. Y como si no hubieran bajado de peso, o sea, la curva ascendente persiste, y esas oscilaciones en el peso de subir y bajar está demostrado que son aún peores para la salud que si la persona hubiera permanecido con el mismo peso. Lo llamativo es que en este momento en el mundo todos los esfuerzos se están focalizando en el tratamiento de la obesidad, ¿sí? Pero con respecto a la causa hay un gran agujero, digamos, ¿no? ¿Y a qué se debe, doctor? Yo creo que es un problema multifactorial, ¿sí? Si uno quisiera ordenarlo en forma secuencial como para poder comprender por qué este problema se da a partir de 1980 y no surgió antes, yo creo que el primer factor que surge a partir de ese año es el estrés. Creo que el aumento de la aceleración del cambio, a partir de 1980 se produce la revolución del conocimiento, digamos, ¿no? Se produce una aceleración del ritmo de cambio tan grande que eso genera en toda la población mundial un estrés muy importante por los cambios laborales, los cambios que se van dando en todos los aspectos de la vida. Ese aumento de estrés lleva, desde el punto de vista neurológico, a un consumo mayor de neurotransmisores, que son unas sustancias químicas, digamos, que utiliza el cerebro, y empieza a aparecer el consumo de azúcar como un estimulante, claro, ¿sí? Para los cerebros cansados, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no fue solo un cambio de paradigma, sino que implicó una suerte de cambio de la estructura, digamos, alimenticia de la gente. Ahora, anotemos, azúcar, uno de los factores. Azúcares refinados, vamos a decirlo, alimentos refinados, claro, porque azúcar en general tienen todos los alimentos naturales conocidos. El tema es el azúcar refinado, que se absorbe muy rápidamente, ¿sí? Y que va derecho a la sangre y derecho al cerebro, digamos, ¿no? El cerebro consume azúcar como fuente. ¿Y es solamente el azúcar, doctor? No. ¿El desencadenante? No. Ese aumento
esto es algo un poco artificial, digamos, ir desglosando los distintos aspectos que están todos relacionados entre sí, pero es un poco más sencillo como para analizarlo. Ese aumento del consumo de azúcar en refinada, ¿sí? Lleva a lo que se llama una insulinoresistencia. La insulina es una hormona que produce el páncreas que tiene como función mantener el azúcar en sangre en niveles normales. Cuando uno consume alimentos refinados, esos azúcares refinados pasan rápidamente a sangre, hacen un pico muy alto y el páncreas tiene que liberar una gran cantidad de insulina para bajar ese azúcar en sangre y mantenerlo en niveles normales. Y lo hace normales. trabajar más, dice usted. Y lo hace trabajar mucho más. Esa cantidad de insulina que se secreta es mucho mayor que la que se libera cuando uno come un alimento no refinado, una fruta, una verdura fresca, y esa insulina, como corolario, también produce una fijación de las grasas viscerales, las grasas del abdomen. Si uno ve a una persona con lo que se llama insulinoresistencia, se caracteriza como una persona que tiene casi toda la grasa en la barriga, en el abdomen, ¿sí? Y hoy en día se sabe que esa grasa visceral es la responsable de lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico está compuesto a grandes rasgos por lo que es hipertensión arterial, diabetes y aumento del colesterol. Una combinación de factores de riesgo, entonces. Sí, ¿no? Junto con el cáncer, el aumento del riesgo de cáncer. Sí. Si uno se pone a analizar las causas de muerte que existían a principios de 1900 en el mundo, las dos principales eran las infecciones y las epidemias y la desnutrición. A partir de mitad del 1900 se descubre la penicilina, aparecen las vacunas y esas dos causas de mortalidad empiezan a disminuir en todo el mundo de forma sustancial. Y sin embargo, a partir de 1980 empieza a aparecer este síndrome metabólico, o sea, estas enfermedades de hipertensión, dislipemia, que es el colesterol aumentado, diabetes y cáncer, como principal causa de mortalidad. Me quedo con esta pregunta, doctor. ¿Esto es inducido? Esto es inducido. Es decir, que la gente consuma más azúcar refinado, es decir, que todo estos tipos de alimentación negativa para el organismo, ¿es inducido? Es inducido. No sé si es, para decirlo de alguna forma, a propósito. No sé si hay alguien tratando de producir esto, pero que es algo artificial, inducido y que tiene que ver con un estilo de vida muy diferente a nuestro diseño evolutivo. Me refiero a diseño evolutivo a que el hombre no apareció en la Tierra en 1970. O sea, nosotros somos el resultado, hoy se sabe, de más de 3.700 millones de años de evolución. Nos separamos de los chimpancés hace 7 millones de años. El hombre moderno tiene no más de 150.000 años, el ser humano actual, y la agricultura se descubrió hace unos 10.000 años. Los cambios genéticos que se pueden producir en 10.000 años son prácticamente nulos. Hace 200 años tuvo lugar la revolución industrial y hace solamente 30 años esa tercera gran revolución que fue la revolución del conocimiento. O sea, nuestro diseño es totalmente diferente al estilo de vida que llevamos actualmente, al estilo de vida normal, entre comillas, que se da en todo el mundo. Y esa diferencia entre nuestro diseño evolutivo y el estilo de vida actual es el que produce estas enfermedades modernas, que la obesidad es la que llama la atención, pero la verdad es que la obesidad trae aparejados un montón, más de 20 comorbilidades. Por eso me llamaba la atención, Ricardo, me llamaba la atención que este informe interesante lo fija exclusivamente desde el punto de vista económico y no profundiza en el otro, en el factor de la salud concretamente, con todos los riesgos que para cada una de las personas implica, ¿no? Sí, el analista se desenvuelve en ese ámbito, ¿no? Pero yo escuchaba a él hablando de la penicilina y después de la solución a un problema de Fleming aparece otro problema y aparece el tema de la obesidad. Es decir, como que, bueno, Fleming nos dio esta solución, pero bueno, busquemos otro problema y nos aparece ¿no? Que ya no es simplemente subsanable con la penicilina. Cuando alguna vez leí un artículo, usted me dirá si esto tiene alguna validez, cuando Estados Unidos combatía la guerra de Vietnam y cuando llegaban
los cadáveres de la fuerza norteamericana que habían fallecido en la guerra eran sometidos rigurosamente a autopsia, y después de muchos años habían sacado estadísticas que les llamaban la atención, que eran todos jóvenes, promedio 20-25 años, y que ya tenían un grave problema de obstrucciones arteriales debido al consumo de grasas y demás. ¿Tenía ese dato, doctor? Sí, y inclusive en los últimos tiempos se han hecho autopsias de personas jóvenes o niños que en Estados Unidos que morían por accidentes, y están encontrando esta enfermedad en las arterias, o sea, la aterosclerosis, claro. La acumulación de grasa y que ya desde niño. Ya desde niño, cada generación, digamos, tiene mayor porcentaje de enfermedades crónicas, mayor porcentaje de diabetes, mayor porcentaje de obesidad. Si uno hace una curva y se pone a pensar, en el año 1980, 14,5% de prevalencia mundial de obesidad. El año 2000, 30,5%. ¿Y qué pasó del 2000 al 2014? La curva siguió aumentando su incidencia, digamos, no es que disminuyó, que se logró, o sea, cuanto más joven es la generación en la cual uno hace el corte y empieza a hacer estudios analíticos, mayor porcentaje de obesidad y las enfermedades asociadas, que son la aterosclerosis, la diabetes, la hipertensión. Ahora, usted citó hoy el estrés, ¿no?, como uno de los factores que haría desencadenar esa reacción de buscar, por ejemplo, en el azúcar y demás, alguna forma de escape, si es que lo digo bien. La pregunta sería, ¿se puede escapar a ese estrés, o ese estrés ya parte de la vida que nos toca en suerte vivir, y a partir de eso adecuarnos, convivir con el estrés, pero además controlar esos otros desvíos, doctor? Obviamente vivimos en un medio cultural, ¿sí? Y obviamente el estrés es parte de la cultura actual, o sea, la velocidad del cambio nos tiene a todos sometidos a un nivel importante de estrés. El estrés es, yo creo, solamente como una de las partes de una rueda. Claro. Yo creo que, o sea, el estrés termina aporta lo suyo. Exactamente. Ahora, creo que nos están faltando otros 4 o 5 factores que terminan cerrando esa rueda, que son, el estrés produce ese consumo de azúcares, digamos que es un combustible predilecto del cerebro. Eso termina desencadenando esa insulinoresistencia y el aumento de la grasa visceral. Esa insulinoresistencia, como primer síntoma que da, fatiga. Esa fatiga termina produciendo sedentarismo. ¿Qué hace una persona que se levantó a las 5 de la mañana, que estuvo trabajando bajo estrés una enorme cantidad de horas y probablemente no trabajando con el cuerpo, sino probablemente... Sí, más bien un trabajo intelectual. Un trabajo intelectual. Llega a su casa, que es una persona normal, y está cansada y se sienta en el sillón a mirar televisión. Sí. ¿Sí? Y a comerse algo rico para darse un premio por tanta... Círculo vicioso, ¿no? Exactamente. Entonces, ese sedentarismo termina haciendo que haya un desgaste físico inadecuado, en el sentido de que... muy desprolijo, ¿no? Si pensamos que estamos diseñados evolutivamente para tener que cazar, tener que caminar grandes distancias para conseguir agua y alimentos, tener que resistir hambrunas y alimentarnos predominantemente de lo que podíamos conseguir en la naturaleza, que eran frutas, verduras frescas, semillas, digamos, y comparamos ese desgaste físico para el cual estamos diseñados con el que hacemos actualmente, hay una diferencia muy importante. Esa diferencia de energía que vamos acumulando con el sedentarismo a través de los días, semanas, años, termina fortaleciendo esa obesidad, esa acumulación de grasa visceral, que ya sabemos que produce insulinoresistencia, que produce fatiga, que produce este síndrome metabólico, y termina alterando también lo que se llama el ritmo circadiano, o sea, termina afectando la calidad del sueño. El 92% de los pacientes obesos mórbidos tienen una enfermedad que se llaman apneas obstructivas de sueño. O sea ¿Cómo es el mecanismo ese, doctor? Ese mecanismo es multifactorial, pero una de las cosas más importantes es que se acumula grasa en la base de la lengua y en el paladar blando. Entonces, cuando la persona está acostada,
boca arriba, ¿sí? Se produce una obstrucción al flujo de aire y eso produce una... Es como si le estuvieran tapando allí. Correcto. Empieza a disminuir la saturación de oxígeno en la sangre y esa persona se despierta muchas veces durante la noche, dándose cuenta o no, y eso altera muchísimo la calidad de sueño. O sea, las personas, por más que duerman 8 o 9 horas... ¿Y eso le pone más puntos al estrés? Correcto. Eso termina no solamente aumentando o potenciando el estrés, sino que termina alterando toda la sincronización de los procesos metabólicos del organismo. Ahora, permítame esta pregunta, doctor. Damos por descartado que no se puede evitar el estrés, porque usted sale a la calle, maneja su auto para hacer y cumple con todas las medidas, y sin embargo hay situaciones de estrés permanentemente por otras inconductas, y va a su trabajo y algún problema se presenta, y si tiene una responsabilidad de supervisar gente, siempre alguien tiene algún inconveniente y usted es el receptor, el que tiene que mediar, solucionar o hasta sancionar a alguien. ¿Cómo es posible evitar? El estrés no se puede evitar. Claro, porque yo decía, los bombones los dejamos, pero el estrés es más difícil. Claro. Sí, yo creo que lo que uno no puede dejar es la cultura. O sea, yo creo que estamos viendo en la mejor época de la historia de la humanidad en cuanto a que tenemos acceso a conocimiento que hace apenas 30 años atrás uno no podía acceder. Pero, digamos, esa cultura tiene aspectos favorables y aspectos desfavorables. Yo creo que uno no puede prescindir del medio ambiente cultural en el que se desenvuelve. Ahora, con respecto al estrés, creo que sí es manejable. Es manejable con de varias maneras. Desde el punto de vista biológico, mediante el ejercicio físico. Digamos, cuando una persona hace un ejercicio físico en forma habitual y lo hace hasta quedar realmente cansada, la cantidad de adrenalina, noradrenalina, que son sustancias químicas, digamos, que se liberan durante un episodio de estrés, disminuye muchísimo. Entonces no es igual la reacción ante un problema de una persona que hizo su ejercicio físico, que ya está relajada, que tiene otra visión de la vida de los problemas. Muchas empresas en la actualidad tienen gimnasios incorporados en sus propios edificios y el tiempo disponible para su personal, porque es fundamental que tengan esa pausa dentro de una actividad física, ¿no? Totalmente. Y aparte de reducir el estrés, mejora mucho el rendimiento, la producción laboral. Y también creo que es importante, digamos, cómo se encaran los problemas, ¿no? O sea, la famosa cosmovisión. Digamos, si uno cree que el mundo debiera ser perfecto y... Se lleva la pared por delante a cada instante, ¿no? En cambio, si uno cree que el mundo, digamos, que venimos al mundo para resolver problemas y que los problemas son desafíos, en realidad no problemas, y oportunidades de cambio y oportunidades de mejora, y bueno, de esa forma uno ve las cosas de forma distinta y bueno, y se puede llegar a manejar. Pero creo que digamos, hablamos de una rueda que gira en ese sentido. Este lo explicó muy gráficamente. Creo que la clave está en hacer girar la rueda para el otro lado. O sea, sentido contrario a las agujas del reloj. Exactamente. O sea, creo que la clave está en aprender a vivir de acuerdo a ese diseño evolutivo que tenemos, ¿sí? Que fue sumando en forma temporal y en forma jerárquica distintos procesos. Entonces, creo que tenemos que aprender cómo funcionamos para poder... si uno tiene una Ferrari y a la Ferrari, en vez de ponerle el combustible adecuado, le pone querosén, y en vez de ponerle aceite donde va el aceite, le pone líquido de frenos, y la Ferrari se destruye en muy poco tiempo. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Y aprender de otros seres vivos que tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida que la del ser humano, que tenemos la posibilidad de razonarlo. Claro. ¿Qué papel juega la balanza en esto, doctor? La balanza terrible. Es importante porque uno le permite objetivar a lo largo del tiempo qué está pasando con uno. Aunque en realidad es importante el peso, pero en realidad una persona que tiene mucha masa muscular, por ahí va a tener más peso que otra persona sin masa muscular. Entonces lo que en realidad es importante es la grasa, y dentro de la grasa lo importante es la grasa visceral, la grasa que tenemos en la barriga, porque esa es la que produce todas estas enfermedades que reducen la expectativa de vida entre 20 y 40 años. Entonces cambiamos kilo por centímetro.
Y exactamente, es mucho más importante. ¿Cuál sería entonces el perímetro bueno, adecuado para tiene una relación altura y una serie de... Claro, hay un parámetro que se toma en todo el mundo para definir la obesidad, que es el índice de masa corporal. Claro. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la altura de la persona. Uh-huh. Se calcula, el cálculo es peso sobre altura al cuadrado. Eso uno le da porque una relación entre el peso que tiene esa persona y su altura, porque no es igual una persona de 2 metros de altura que una persona que mide unos 50. De todas formas, ese índice de masa corporal, que sigue siendo el parámetro general, el cual se utiliza en todo el mundo hoy en día, se sabe que es un poco ineficiente para predecir enfermedades, porque, por ejemplo, un físico-culturista como Arnold Schwarzenegger o Mike Tyson en su mejor momento tenía cerca de 40 índice de masa corporal, que eso en las tablas significa obesidad mórbida. Claro. Y o sea, un deportista de ese nivel no tiene absolutamente ningún tipo de enfermedades de este tipo. Entonces, se sabe que lo importante es el porcentaje de grasa visceral. ¿Cómo medir la grasa visceral? Hay muchas maneras, pero no son sencillas, entonces no permiten una utilización masiva. Con respecto al perímetro abdominal, se sabe que cuanto menor perímetro de cintura, más salud y menos probabilidades de tener este síndrome metabólico del cual hablábamos hace un rato. ¿Y a partir de qué valores hay que comienza la preocupación? Y los valores estándar importantes son, en la mujer estamos hablando de 80 centímetros y eso es tomado a qué altura de la cintura? Eso se toma a nivel del ombligo. Con un centímetro a nivel del ombligo. 80 centímetros sería... Sí, en la mujer y en el varón... El límite. Sí, y en el varón estamos hablando de 90. Obviamente, si uno toma qué es lo normal hoy en día, la gran mayoría de la población está excedida. Y como las tablas de normalidad se toman sobre la población normal, a veces lo normal no es lo sano. Claro. De hecho, las tablas que indican que es un peso normal, en cuanto al peso y la altura, están excedidas más o menos en 10 kilos de lo que debiera ser lo ideal para tener una vida larga y sana, digamos, ¿no? Es decir, que todavía le están dando un hándicap importante a la gordura. Totalmente. Doctor, ¿y qué pasa con las técnicas de cirugía que uno de pronto lee, por allí se están aplicando, el famoso bypass gástrico, por ejemplo? Bien. En este momento, en todo el mundo se considera que el único tratamiento eficaz que existe para la cirugía, para la obesidad mórbida, es la cirugía bariátrica, ¿sí? Que, digamos, consiste en técnicas quirúrgicas que ayudan a reducir el peso y mantener ese descenso de peso más allá de los 5 años, ¿sí? La cirugía bariátrica no es algo nuevo. Ya desde los años 1950 y 1960 se empezaron a hacer las primeras cirugías bariátricas en Estados Unidos, y el bypass gástrico, como se conoce hoy en día, se empezó a hacer a partir del año 1964 en Estados Unidos. O sea que hay muchas décadas de experiencia en cuanto a la seguridad y la eficacia de usted, esta cirugía. Si tuviera que apostar a ello, ¿apostaría que como resultado positivo? Solo en los pacientes que tienen indicación, que en teoría son los que tienen más de 40 de índice de masa corporal o más de 35 con alguna enfermedad asociada como diabetes, presión alta, colesterol, etcétera. Pero el tema es que la cirugía no es mágica. O sea, la cirugía tiene un montón de mecanismos que reducen el apetito, hacen que la absorción de calorías sea mucho menor y obligan al paciente a tomar raciones menores, pero la cirugía no es mágica. La cirugía uno lo obliga a cambiar determinados hábitos, y los pacientes que no tienen una buena preparación antes de la cirugía, que no logran cambiar los hábitos antes de la cirugía, en muchos casos terminan recuperando peso. Claro, pero no lo cambian con la cirugía. No el 100% del peso, pero sí se sabe que a partir del tercer año hay muchos pacientes que recuperan hasta un 30-40%. ¿Y eso sería por falta de información, por falta de preparación previa? Son dos cosas. Sí, una falta de preparación previa, y una cosa es la información
Uno puede tener toda la información del mundo Y otra la aceptación. y otra es el cambio de hábito. Claro. El problema, digamos, se sabe que los cambios de hábitos son difíciles, por eso fracasan el 95% de las dietas, los tratamientos en general. La pregunta sería, ¿por qué es difícil cambiar los hábitos? Ahí está, justamente. Porque si Bueno, estamos... en principio, si se cambiasen los hábitos, tampoco se llegaría casi a la cirugía. Sí, es cierto. En realidad hay personas que ya tienen determinado, o sea, como la enfermedad daña, la obesidad también daña los mecanismos de saciedad, los mecanismos que tiene el organismo, correcto. de feedback, entonces ya hay un punto de no retorno, o sea, cuando uno ya llega a determinado grado de obesidad, no tiene vuelta atrás, porque no puede hacer la cantidad de ejercicio físico adecuado, Sí, porque sí, se ya rompen no puede las tomar la articulaciones, decisión claro. porque no tiene las señales de saciedad, o las señales de saciedad están dañadas, entonces es mucho más complicado volver atrás cuando se pasa a determinado grado de enfermedad de obesidad. Bien, un señor que lo acompaña dijo antes de que estuviéramos en el aire que hay una máquina de hacer gordo, que un, acá en la un Argentina colega pusieron así, de San colega Pedro. de una radio de San Pedro. Creo que es una buena definición. Esto me lleva a preguntarle qué incidencia tiene la denominada comida chatarra, que para mucha gente es la practicidad de aprovechar los tiempos vacíos, como tal cosa. Y ha sido, la verdad es que la comida chatarra es una verdadera chatarra, en el sentido de que la comida chatarra es azúcares refinados, que se absorben rápidamente, y grasas de las peores que tapan las arterias. Esa combinación es adictiva para el cerebro, y lo peor de todo es que produce más hambre. O sea, Si usted come están busca preparadas más, para eso. si uno se pregunta por qué, uno tiende a pensar que el comer es como cargar combustible. O sea, yo necesito energía para funcionar. Cuando tengo hambre es porque me estoy quedando sin combustible. ¿Qué hago? Voy a la estación de servicio, cargo combustible y sigo. ¿Sí? Entonces, tengo hambre, como para saciar ese apetito. Y sin embargo, si uno se pone a pensar, un vaso grande de Coca-Cola puede tener hasta 450, 500 calorías, y sin embargo no produce saciedad. Y si uno se come una manzana que tiene 60 calorías, tiene saciedad quizás hasta por 2 horas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Será que lo que produce saciedad no son las calorías solamente? Lo que produce saciedad son las fibras y los nutrientes que tienen los alimentos no procesados. Bien, quien esto dice es el doctor Eduardo Liljeström. ¿Qué origen es su apellido? Sueco. ¿Atiende aquí en San Nicolás? ¿Qué días, doctor? Los martes en la Fundación Fernández Viña. En la Clínica San Nicolás. Sí. Gracias por haber venido. Se tomó el trabajo. Gracias. Hemos terminado de suspender el asado que teníamos para esta noche. A partir de con una muy buena ensalada creo que se puede seguir adelante. Una ensalada y agua, fundamentalmente agua. Doctor, gracias. Gracias por haber venido y gracias a nuestro colega al colega de la emisora de San Pedro, que también está acá presente en el estudio. Será hasta cualquier momento, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.